Para un valenciano como yo, Palermo es casi mi casa, porque como verán ustedes, la relación con la Corona de Aragón pues es enorme. Hay un gran gótico catalán, hay una serie de iglesias de las que yo hablaré. Entre ellas hay una iglesia que es Santa Eulalia de los catalanes, que en el pórtico, en la fachada, tiene el gran escudo del Reino de España, con las columnas de Hércules, el lema de Prosulta, y un poquito más abajo tiene el escudo de la ciudad de Barcelona, pero lo que aparece es el reino de España en la fachada. Bueno, Palermo es un sitio misterioso e interesante a la vez, porque han pasado numerosísimas culturas por allí, ¿no? Por un azar, como es que los aliados dejaron un arsenal cuando desembarcaron en la Segunda Guerra Mundial, dejaron ahí un arsenal que explotó, y esa explosión abrió una serie de cuevas que jamás habían sido excavadas, y descubrieron unas pinturas figurativas que todavía, en fin, son objeto y fuente de discusión entre los especialistas, y son unas figuras masculinas rodeadas de bóvidos, de cérvidos, de caballos, pero están atados, son como si fuesen autómatas, porque tienen atadas las manos, tienen atados los pies, tienen los penes erectos, y no se sabe si es una escena homoerótica, si es un rito de iniciación sexual, no se sabe lo que es. Pero la pintura figurativa es muy interesante. Fue encontrada en el Monte Pellegrino, que está al norte de la ciudad de Palermo, y hoy están esas pinturas conservadas en el Museo de Antonio Salinas. Pero son las cuevas de Ataura, ¿no? que son famosísimas para todos los especialistas, los prehistoriadores, ¿no? Porque es una de las pocas piezas que hay del periodo epigravetiense, que es bastante curioso, ¿no? Pero si ya ven ustedes en la cronología tan alta que estamos, si descendemos un poco ya hacia fechas más próximas a nosotros, pues vemos que fue una colonización púnica, en Finicia, luego cartaginesa, claro, y que le pusieron el nombre a Palermo de Cid. Cid significa flor, y es curioso que Santa Rosalía es la patrona después de la ciudad. Y los púnicos establecieron allí una red comercial con 3 ciudades, que eran Motia, Solunte, pero los griegos, nos lo cuenta bien Tucídides, lo conquistaron entre el siglo VIII y el siglo VII. Lo conquistaron, y claro, Sicilia para los griegos fue una maravilla, hasta el punto de que todo el imaginario de la antigüedad, la Arcadia se sitúa en Sicilia, porque hay grandes extensiones que pueden ser cultivadas de aquello que en la antigüedad era la economía. Ellos no tenían el plutonio y el uranio, pero el plutonio y el uranio de la antigüedad eran el olivo, eran el trigo y eran la vid, y eso abundaba en aquel gran granero, ¿no? que era Sicilia. Los latinos, Roma lo conquistan en el 234 a.C., pero en esos 500 años es que pasa por allí casi toda la cultura griega. Pasa por allí Baquílides, Simónides, Esquilo, Píndaro, que dedica unos poemas extraordinarios a la descripción del Etna, y eso es interesante porque la visión que tienen los griegos de Sicilia en general y de Palermo en particular, más de Sicilia que de Palermo, pero Palermo es importante porque la etimología popular pensó que venía del pan horno, es decir, todo puerto, que era un puerto que tenía el fluvial en parte, porque podías repartir a lo que los griegos querían, un fondeadero seguro al abrigo de vientos, donde casi no tuviesen ni que poner el ancla y que pudiesen repartir sus productos por canales fluviales. Y eso en el imaginario colectivo griego contribuyó mucho a crear la imagen del locus amoenus, que claro, para los navegantes que van por el mar, sufren tormentas, llegar a un sitio que haya agua dulce, que haya unas fuentes que son de las ninfas, que puedan suministrarse de víveres, eso es importantísimo. Y al mismo tiempo los griegos, como eran un pueblo de navegantes y comerciantes, pero un pueblo curioso, como está el estrecho de Mesina. Claro, el estrecho de Mesina en la antigüedad es fundamental, porque todo el dominio del Mediterráneo occidental lo tiene quien pase por el estrecho de Mesina, y se vuelve a ver en la Segunda Guerra Mundial con los desembarcos por Sicilia desde el norte de África hacia arriba, ¿no? Mesina es importantísima. Una de las grandes batallas en la antigüedad, la batalla de Alalia,
fue hacia el 540 a.C., precisamente por dominar el estrecho de Mesina. Los griegos querían pasar y una alianza de los púnicos con los etruscos les salió al paso. Todos perdieron, o sea, fue una batalla en tablas para todos. Pero ahí se ve la importancia del tema de Mesina. Y digo esto porque en Sicilia siempre la leyenda ha dicho que hay monstruos, la Icaribis, el Cíclope. Todas esas son leyendas que los griegos habían creado para disuadir a los rivales, que no ven, no se les ocurra comerciar por aquí, hay que decir que hay monstruos, que hay miedo. Todo eso fue creando un imaginario sobre la isla de Sicilia y también en particular sobre Palermo. Pero lo interesante de los griegos es que como allí la tierra se movía por el tema volcánico, ¿no?, del Etna, pensaron que las divinidades que dominaban la isla eran divinidades tectónicas, eran Demeter, Perséfone, era el suelo. Y hay muchos poemas en esa dirección. También piensen ustedes que hay una serie de tiranías en la isla de Sicilia, y Siracusa sobre todo, y que Platón, por ejemplo, pues será consejero político de alguna de ellas, y va y viene no poco. Todavía restos de esa muralla púnica, más que de la púnica, de la fenicia, que es más reciente, se pueden ver entre la iglesia de el convento de Santa Caterina y lo que es hoy la avenida de Víctor Manuel. Vamos, se conserva todavía algo, no demasiado, pero se conserva algo. Y después del Imperio Romano, con la decadencia del Imperio Romano, los vándalos aprovechan la debilidad del imperio, sitúan los vándalos que vienen a Andalucía, que eran Andalucía, los mismos, ¿no? Ponen la capital en la antigua Cartago, y en el 349 después de Cristo toman la isla y se apoderan también de Palermo. Pero eso dura poco, porque los bizantinos lo recuperan. Y los bizantinos lo ocupan casi 3 siglos y medio. Claro, eso es importante porque quienes hayan ido allí pues habrán visto que hay una impronta bizantina importante, que allí hay arte árabe, hay arte gótico, hay arte bizantino. Es una mezcla continua de tradiciones y de representaciones distintas de la realidad. Parece un ornitorrinco de la historia cultural, pero es que todo lo que ha pasado por allí ha dejado su impronta. Y en el año 826 a.C., es decir, en el siglo IX, hubo un problema entre el emperador Miguel II de Bizancio y el jefe de la armada, que era Eufemio de Mesina. Y esa rivalidad entre ellos y esa venencia permitió a los árabes saltar y ocupar Sicilia. Ocuparon Sicilia, y de una manera bastante curiosa, porque lo que es Palermo fue ocupado por árabes musulmanes, mientras que otras partes de Italia fueron ocupadas por bereberes. Pero esa diferencia es importante porque durante años dependió de los aglavís, es decir, de crear un emirato de Sicilia que dependía de los abasíes. Pero luego hubo un emirato fatimí que se independizó. Y ese, curiosamente, que se independiza de un lugarteniente de Al-Mansur y crea una dinastía propia, es el que invierte mucho en la ciudad de Palermo, hasta el punto de que crea lo que es la Aljama, es decir, la mezquita nueva, crea el gran canal de aprovisionamiento de la ciudad, florece muchísimo el comercio, y es un momento, para que se hagan ustedes una idea, que si hoy Palermo tiene 900.000 habitantes, en ese momento tiene 300.000, que es una barbaridad si lo pensamos en términos demográficos, comparándolo con lo que es el resto, ¿no? Y en ese momento el Papa, en el año 1061, empieza a animar a los normandos, a Roger de Altavilla y a su hermano Roberto Guiscardo, para que en nombre de la cristiandad reconquisten Sicilia. Y ellos, después de un asedio de casi 11 años, lo logran y se hacen con Sicilia. Y claro, Federico II de Suabia pone la capital del Sacro Imperio Romano Germánico allí, lo cual, claro, le da unas connotaciones importantísimas, increíbles para la época, ¿no? Según cuentan los historiadores, los propios historiadores árabes son los que nos han dado la crónica de todo aquello. Pero el Papa Inocencio IV, en 1265, crea un conflicto importante porque es muy pro-francés, y entonces nombra
y consagra como rey de Sicilia a Carlos de Anjou, que es hermano de Luis IX de Francia. Y Anjou llega allí y lo primero que hace es trasladar la capital a Nápoles, con lo cual, claro, Palermo pierde pues toda la irradiación, toda la incidencia, todo el protagonismo histórico y económico y político que hasta ese momento tenía en esa zona. Pero no solo eso, se dispone a hacer un gran asalto a Constantinopla y para ello crea una flota, pero claro, para armar esa flota necesita dinero y eso solo lo puede hacer con los impuestos y las confiscaciones, y eso provoca una sublevación de la población. Ya parte de la población que estaba molesto con los franceses, con los de Anjou, con los angelinos, se había trasladado, curiosamente, entre ellos Roger de Lauria, el almirante, que ustedes saben que es famoso, se habían trasladado a Valencia, a la Valencia de Jaime I de Aragón, pidiéndole ayuda frente a todos estos franceses, de manera que en ese momento Valencia, que es mi ciudad, se convierte en un foco político gibelino. Claro. Y ya veremos cuando llega el momento adecuado, que es, según lo cuenta Ramón Muntaner, el cronista catalán, dice que un angelino el domingo de Pascua de 1282 intentó, en fin, no violar ni seducir, pero se portó mal con una alta dama de la ciudad. Es la explicación que da. Y eso provocó una reacción popular que coincidió con las campanas de la Iglesia del Espíritu Santo de ese día, que era el 30 de marzo de 1982, el lunes de Pascua, y se lanzaron a cuchillo y cortaron 2.000 cabezas de los pobres franceses al grito de muerte, muerte al francés, ¿no? Eso permitió que Pedro III de Aragón desembarcara. Pero Pedro III de Aragón estaba casado con Constanza, doña Constanza, que era hija de Manfredo, al que había vencido Carlos de Anjou en una batalla importante, del evento. Y claro, él dice, no, son los derechos de mi mujer, yo tengo derecho por matrimonio porque mi mujer es la heredera de esta casa real de los Stockhausen. Y entonces toma aquello. Hubo una paz, la paz de Castelvelotta, que hizo que Sicilia quedara, una solución salomónica, ¿no? Que Palermo quedase en la corona de Aragón y que los franceses se quedaran con Nápoles. Este juego de Sicilia y Nápoles va a ser un problema continuo en los siglos siguientes, como ustedes verán, y va a dar pie a una gran lucha, a una gran rivalidad entre las dos ciudades, ¿no? Es un momento en que los Borbones y antes los austriacos habían construido muchas cosas. Una ciudad preciosa que seguro conocerán en Italia, que es Noto, es una ciudad del siglo XVIII, pero ahí en el XIX, y yo creo que lo más importante tal vez es cuando se convierte en 1861 en Palermo en el centro administrativo de toda Sicilia. Y eso, claro, le da un gran relumbre y también una gran potencia económica, que explica que los dos mejores arquitectos, el padre y el hijo Basile, que se llaman igual, construyan el Teatro Máximo, que es la gran ópera de Italia, la mayor ópera de Italia y la tercera de Europa en tamaño, que ustedes conocen todos, porque aunque se termina en 1891, es reciente. En la película de Coppola, El Padrino 3, aparece aquella escena brutal en la escalinata, ¿no? De manera que ven que hasta el cine. Claro, el pobre Palermo es una ciudad que en el desembarco de los aliados sufrió mucho, porque la bombardearon día y noche. Si todavía ven ustedes, verán que hay paredes ennegrecidas, solares como en la posguerra española, todavía sin construir. Eso unido a la piedra negra propia de un suelo volcánico le da ese aire triste del que hablaban los cronistas que han sido citados. Pero para lo que a nosotros nos importa, porque yo creo que esa es una parte histórica que debemos reconsiderar, es en lo que es la monarquía hispánica, el interés de los Borbones por recuperar Nápoles y Sicilia en el siglo XVIII después del Tratado de Utrecht, y cómo Felipe V y Carlos III se esfuerzan muchísimo por eso, y por eso le dan la impronta tan española que tiene después. Se esfuerzan y bueno, eso da pie a la guerra de la Cuádruple Alianza. Pero después de esa guerra de la Cuádruple Alianza, los Borbones es cierto que consiguen recuperar
con sus aspiraciones, un dominio que tiene 50 años, aunque es verdad que ya Palermo baja, digamos, deja de ser la capital, que se traslada a Nápoles. Pero hay que decir, porque ese sí es un dato objetivo históricamente, que se crea en 1734 lo que llaman los numismáticos la onza de Palermo, que claro son 4,34 gramos de oro, es muchísimo como moneda pura en ese momento, y prueba de la gran fuerza económica que tiene la ciudad, ¿no? Desde el punto de vista artístico, pues, hombre, como valenciano cito siempre el Palacio Natoli, que es del siglo XVIII, pero que alberga colecciones de cuadros, y ahí se ve muy representado San Vicente Ferrer, que es una prueba clara de la vinculación que existe entre Valencia, la Corona de Aragón, el Reino de Valencia y Nápoles y Sicilia. Y luego está el Palacio de los Normandos, que muchos habrán visto y que es una maravilla, porque es el palacio más antiguo de Europa. El palacio real más antiguo de Europa es el Palacio de los Normandos. Luego está también la iglesia de San Juan de los Eremitas, que fue mezquita y que es una curiosa influencia de elementos árabes en las cúpulas, y el campanario, que es por completo gótico. Luego la catedral de Palermo, que tiene mucho influjo aragonés, porque tiene 3 ábsides, que no es nada frecuente. Y está la capilla allí del Sacramento, pero sobre todo la de Santa Rosalía. Claro, Santa Rosalía es la patrona porque dicen que un pastor encontró allí unos restos que eran de la santa, y con ese motivo, pues, claro, se hizo la catedral y esa capilla. Y luego está también el Palacio de Fixa, que es un palacio de verano, uno de los primeros palacios de verano que hubo en el Mediterráneo. Y esa iglesia de Santa Eulalia de los Catalanes, que acabo de citar antes, porque mantiene el escudo, ¿no?, del Reino de España y al mismo tiempo de la ciudad de Barcelona. Y luego entre los museos y palacios hay un ejemplo máximo de gótico catalán, que es el Palacio a Batele, que está allí. Y luego que esta obra que acabo de citar, El Pasmo de Palermo, se inspira a tomar su título de un cuadro de Rafael que está en el Museo del Prado, porque estaba antes en el Alcázar y fue cedido después al Prado. Y le llaman aquí el Pasmo de Palermo, pero Vasari no lo describe. Voy a leer la descripción que hace Vasari del cuadro porque es interesante. Dice: colgaba al lado de un altar una bellísima tela traída de la ciudad de Palermo a petición del rey nuestro señor, pintada por el nuevo Apeles de nuestro tiempo, Rafael de Urbino, en la cual está representada Cristo, Señor nuestro, caído en tierra mientras lleva la cruz en la subida, y la Virgen que iba a su encuentro, acompañada por San Juan y las 3 Marías, atónita al ver a su queridísimo hijo. Esta escena es tan viva y perfecta que su artífice le dio el nombre de consternación de la Virgen y pasmo del mundo. Bueno. Es la descripción que hace Vasari de ese cuadro. ¿Desaparece la monarquía hispánica de Sicilia, Palermo? No, hombre, yo creo que con la unificación. Cuando hacen la unificación italiana, muy tarde, ¿no? Ya muy tarde, en 1970 ya desaparece todo, pero ya antes está muy debilitado, porque estaba todo eso muy partido. Italia está partida en pequeños reinos de taifas. Pero lo que es muy valioso es la voluntad borbónica de Felipe V y de Carlos III, pues incluso con una guerra como la de la Cuádruple Alianza, recuperar eso que había sido español antes y que había sido austriaco, o sea, que también por los Habsburger, pero luego lo tuvieron los Habsburger, había una tradición hispánica. Oye, y por ejemplo en Cerdeña está muy presente el catalán, el valenciano. Claro. En Palermo desaparece un poco, ¿no? Palermo desaparece, pero creo que es Consolo quien habla de eso, de las maneras de la lengua, que tiene todavía un dejo de unas influencias, que hay partes de elementos, bueno, no solo el alguero claro, sí que habla catalán, pero es que en la antigüedad era muy fácil el salto ese de Cerdeña, Sicilia, las Baleares, es que eso era muy fácil de navegar. Era prácticamente era una excursión. Una excursión, ¿no? Era una excursión. A ver, preguntas. Anímense. Yo quería comentar que a mí de las cosas que me llamó la atención como más españolas en Sicilia fue la pastelería.
Sí. Y en especial en la Semana Santa, que llegué y me encontré el Cordero Pascual hecho de mazapán, ¿no? Y todo se hacía cada casa y tal. Quizás más que en la comida normal, en la parte de la pastelería es donde vi más cosas de España. Pero tiene usted mucha razón que toda la parte de pastelería pues es muy similar. De la Semana Santa, pues sí. y todo No, y además la Semana Santa para ellos es importantísima por las vísperas, es decir, que es un caso de nacionalismo allí también, porque es cuando se quitaron de encima a los franceses, ¿no? Pues eso me llamó mucho la atención. Yo creo que uno se siente allí muy como en casa, ¿no? Muy como en casa.